Tres claves para seleccionar buenos reproductores. El objetivo principal de los productores ganaderos es obtener animales superiores, en el hato. Por tradición, se han seleccionado a los toros por tamaño, conformación y peso. Sin embargo, estos factores son de poca utilidad para predecir el rendimiento en los predios ganaderos. El objetivo debe ser seleccionar toros que originen una progenie rentable y productiva. Por lo tal, el primer factor a tener en cuenta debe ser la genética del toro. Estructuralmente debe estar ausente de cualquier defecto físico y en estado sano. La apariencia física no es garantía que sea un buen reproductor, por lo tal, debemos conocer sus orígenes reproductivos o genéticos. Un factor que muchas veces es ignorado, pero tiene mucha relevancia, es tener el conocimiento de la madre del toro a seleccionar. El 50% de la contribución de la madre del toro, el 25% viene de su padre o abuelo materno, y un cuarto viene del padre de la madre de la vaca, bisabuelo materno. Por tal razón, el 87.5% de la genética de un toro viene de 3 toros. Por tal motivo, la selección es una herramienta que puede utilizar el productor ganadero para cambiar el potencial genético del hato. Otro factor es seleccionar y reconocer que el toro no presente problemas sanitarios. Se debe realizar una inspección desde la boca hasta la morfología espermática, esto con el fin de garantizar buenas crías. La condición corporal es fundamental. Debemos evaluar pezuñas y patas, dentadura, capacidad de monta y libido, así como sus órganos sexuales, motilidad y morfología del semen. Podemos concluir que, para tener nuevos reproductores bovinos en el predio ganadero, se debe estar atento a estos factores para obtener toros que garanticen excelentes condiciones reproductivas y bajo costo.